Este documento de entornos escolares seguros, hace algunos años nosotros teníamos un libro amarillo que se llamaba Manual de Seguridad Escolar. Ese documento pues ya está obsoleto, ya no está actualizado y entonces lo que hizo la Secretaría de Educación Pública fue emitir un documento después de la pandemia actualizado para mantener el entorno escolar de una manera segura. Este documento es un documento base. Quiero explicar esta parte para que, retomar esta parte, ya se los había explicado anteriormente, para que no nos genere confusión. ¿Qué significa que es un documento base? Que este documento, déjenme se los muestro aquí en la bibliografía, este documento lo diseñó la Secretaría de Educación para todos los estados. Los estados, cada estado, a partir de este documento, elaboran sus protocolos. Recordemos que el examen de promoción horizontal no es por estado, es a nivel nacional. Por ello, en la bibliografía, en su guía de estudios, se incluye este documento, que es el documento base. Entonces, para el examen maestro, cuando usted esté respondiendo el examen, lo responda desde el deber ser de este documento, no de cómo se hace en su estado o del protocolo que se propone en el estado. Lo menciono porque, por ejemplo, uno de los protocolos que se menciona aquí es el de mochila segura. Y hay algunos estados en el que está prohibido realizar operación mochila. Y entonces usted dirá, no, profe, es que eso no aplica en mi estado. No por las leyes estatales, pero en el documento base es un protocolo que se promueve para mantener un entorno escolar seguro y evitar que las personas ingresen sustancias y objetos prohibidos a la escuela. Y eso es algo en lo que le preguntan en este caso en el examen. Profe Edgar, por favor, actualice la página. Recargue la página, profe Edgar, para ver si probablemente la dejó abierta así algún tiempo y por ello no lo tiene cargado ahí. Este, Recargue la página de la plataforma. Probablemente la tenía la plataforma, profe, así abierta y por eso no se actualizó. Nada más dele recargar en este botoncito, actualizar la página para que le aparezca. Le debería de aparecer, profe. Muy bien. Entonces, este es un documento base, maestros, y es en el que del cual les van a preguntar a usted en el examen. ¿Cuáles son las acciones formativas de la escuela? Primero vamos a visualizarlo desde esta perspectiva. En el documento se proponen dos tipos de acciones. Las acciones preventivas, es decir, ¿qué tenemos que hacer antes de que ocurra una crisis de seguridad en nuestra escuela? Y las acciones formativas. Las acciones formativas, maestras, las acciones formativas, maestros, son las acciones con las cuales buscamos enseñarle a los niños. Buscamos que los niños aprendan, que los niños conozcan, que los niños conozcan cómo deben de actuar, cómo deben de comportarse, cómo deben de relacionarse. Dentro de las acciones formativas de la escuela, maestros, tenemos el desarrollo de habilidades para la vida, por una cultura de paz, por una educación inclusiva y orientación familiar. Es decir, son acciones con las cuales buscamos enseñar a los niños, con las cuales buscamos enseñar a los padres de familia, con las cuales buscamos que ellos conozcan cómo debe ser su interacción, cómo deben de actuar, cómo pueden mantener un entorno escolar seguro. Vamos con las primeras, el desarrollo de habilidades para la vida. Estas acciones formativas, cuando hablamos del desarrollo de habilidades para la vida, el documento se centra en dos, las habilidades sociales y las habilidades emocionales. Esas son las que en este documento considera, en este caso, acciones, desarrollo de habilidades para la vida. Es lo que considera este documento, las habilidades sociales y las habilidades emocionales. Tienen el propósito de brindar a las comunidades escolares las herramientas para la construcción de capacidades, actitudes, valores que les permitan trabajar en su desarrollo socioemocional. Esto a fin de fortalecer la funcionalidad con la que se manejan sus emociones, tratando de impulsar que se actúe de una forma consciente, de una forma responsable, no por impulso, sino con empatía, respeto y tolerancia hacia el otro. Aquí lo que está describiendo es lo que acabamos de estudiar en el documento anterior.
el desarrollo de habilidades que les permitan resolver los conflictos sin violencia, que les permitan a los niños abordar, en este caso, manejar sus emociones, regular sus emociones. Por una cultura de paz. Las acciones formativas por una cultura de paz implica practicar con los niños habilidades, valores que los ayuden a enfrentar el conflicto como una situación de aprendizaje, para así buscar soluciones pacíficas y no actos de violencia. Esta parte es importante para efectos de su examen, maestro. Cultura de paz se refiere a que los niños puedan resolver los conflictos sin violencia. Eso es la cultura de paz. Que los niños sean capaces de resolver los conflictos sin violencia a través del diálogo. Por una educación inclusiva, las acciones formativas por una educación inclusiva hacen referencia a la inclusión y se trata de que todos puedan participar. Todos puedan participar. Se trata de apoyar a las escuelas para que sean más responsables ante la diversidad de alumnos que tienen, sea en razón de sus orígenes, intereses, experiencias, conocimiento, capacidades o a cualquier otra. Entonces, estas acciones formativas buscan promover una educación inclusiva, enseñar a los maestros, a los niños, a ser inclusivos. Y la orientación familiar, las acciones formativas respecto a orientación familiar, no es algo que hagan ustedes, maestras, maestros, eso le corresponde a los supervisores, a los asesores técnico-pedagógicos, a los directores. ¿Y qué es lo que hacen, profe, como acciones formativas en la escuela para la orientación familiar? Pues los supervisores, los asesores técnico-pedagógicos, los directores llevan a cabo acciones como talleres, pláticas, conferencias con los padres de familia. Ahí, en ese taller, en esa plática, en esa conferencia con los padres de familia, les proporcionan dípticos informativos dirigidos a las madres, a los padres de familia, a los tutores, con la finalidad de estimular la confianza y su autoridad sobre sus hijos o pupilos. Digamos que es algo como escuela para padres, donde les enseñan a los papás de qué manera pueden estar presentes, de qué manera pueden apoyar a sus hijos, escucharlos, orientarlos, apoyarlos. Es lo que busca esta acción formativa en la escuela de orientación familiar. Busca apoyar a los padres de familia para que fortalezcan la comunicación con sus hijos, la comprensión entre ellos, apoyar para que de esa manera puedan apoyar el proceso de formación y sus metas educativas. Promuevan la creación de familias resilientes ante las situaciones de la vida cotidiana, así como su corresponsabilidad con la escuela para la formación integral de sus alumnos, de sus hijos, de sus pupilos. Entonces, esta orientación familiar son acciones formativas. Entonces, acciones formativas, maestros, es desarrollar habilidades para la vida, promover una cultura de paz, una educación inclusiva y brindar orientación a los padres. Orientación familiar. Esa orientación familiar, recordemos, le corresponde al supervisor, asesores técnico-pedagógicos, directores. ¿Qué van a hacer? Talleres, conferencias, pláticas con los papás. Un ejemplo de una conferencia, de una plática, de una charla que podrían tener con los papás sería, por ejemplo, formas de ser un papá presente. Y ya orientar a los padres de familia de que cuando estén conviviendo con sus hijos dejen el teléfono a un lado, se pongan a platicar con sus hijos, cómo les fue en la escuela, quién es el niño con el que más conviven, quién es el niño con el que casi no conviven. Es decir, orientar a la familia respecto a todos estos elementos que menciona la maestra Maritza y la maestra Margarita acertadamente, de brindar una orientación para que la escuela sea un entorno escolar seguro. Dentro de las acciones formativas en la escuela, por las que suelen preguntar en el examen, es de este concepto que es muy importante para efectos de su examen: cultura de paz. ¿Qué dijimos que era la cultura de paz? Que los niños aprendan a resolver los conflictos sin violencia. Entonces, en la escuela, ¿cómo vamos a lograr una cultura de paz? ¿De qué manera vamos a promover una cultura de paz? Además de lo que ya estudiamos anteriormente, del fichero y todas esas actividades, en la escuela, ¿de qué manera vamos a lograr esa cultura de paz? Al promover la participación y el diálogo en la escuela. Es decir, la escuela debe de promover la participación, la escuela debe de promover el diálogo.
Es decir, debe de haber una cultura de participación. La cultura de participación genera compromiso, genera corresponsabilidad para cumplir con las normas. Cuando el maestro, cuando el director promueve la participación de los padres de familia, estimados padres de familia, estamos actualizando el reglamento, las normas de convivencia en la escuela. Estas son las que tenemos. Alguna que quieran promover, alguna que quieran incorporar. Y ya entonces un padre de familia por ahí dice, no, que los niños no traigan gorra, profe, en la clase. No, profe, que los niños no mastiquen chicle en la clase. Y empiezan los padres a proponer desde su experiencia, desde sus conocimientos, y ya nosotros vamos valorando. Entonces, eso va a generar una corresponsabilidad porque el niño, en el salón, en la clase, no puedes estar usando gorra. Es nada más cuando sales a clase de educación física y hay mucho sol, pero en la clase no. Y nada de masticar chicle en la clase, hay que ponerle atención. Y ya empiezan los padres con un compromiso, con una corresponsabilidad por cumplir las normas. ¿Por qué? Porque ellos fueron parte de quienes las propusieron. Por ello se debe promover una cultura de participación para encontrar soluciones a los problemas y generar, en general, a mejorar la seguridad de las escuelas y el proceso educativo. Entonces, en la comunidad escolar es necesario que se fortalezcan los mecanismos de participación, los mecanismos de diálogo que existen en la escuela, hay que fortalecerlos. O bien, si no existen, hay que propiciar su organización y funcionamiento, que existan en la escuela. Algunos ejemplos de mecanismos que promueven una cultura de participación en la escuela es que esté integrada en nuestra escuela la asociación o consejo de estudiantes, consejos estudiantiles. De esa manera, los alumnos pueden participar, pues se puede promover una cultura de participación porque hay un representante de los estudiantes que habla por ellos. El Comité Escolar de Administración Participativa, en el caso del programa de la Escuela es Nuestra, Asociación de Madres y Padres de Familia, el Comité Escolar de Administración Participativa, el Comité Escolar, el Comité de Participación Escolar. Entonces, son ejemplos de cómo se promueve una cultura de participación en la escuela. Ahora, vamos al aula. Mecanismos de participación de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Usted como maestra, usted como maestro, es necesario que genere espacios, que genere mecanismos de participación y de diálogo con los niños, donde los niños tengan la posibilidad, la oportunidad de dialogar, de participar. ¿Qué puede hacer usted como maestro? Asambleas escolares, asambleas de aula, integrar consejos estudiantiles. Son mecanismos de participación que han demostrado ser de gran utilidad para que los alumnos aprendan a expresar sus sentimientos, sus intereses, aprendan a autorregularse, el sentido de la responsabilidad en la toma de decisiones, el cumplimiento de acuerdos y reglas, a mostrar empatía por lo que viven sus compañeritos, a vivir valores democráticos como lo es la responsabilidad, la libertad, la igualdad, la justicia, a resolver de manera pacífica los conflictos. Otro ejemplo de lo que usted puede promover como espacio, mecanismo de participación y de diálogo son las consultas. Hacer una consulta en el aula. Son un mecanismo de participación, el cual abre un espacio para invitar a los niños a participar e incorporar sus opiniones acerca de algún tema que sea de su interés para el mejoramiento y la transformación de su entorno. Vamos a suponer que yo soy el director de la escuela y que como director de la escuela, en coordinación con el Comité Escolar de Administración Participativa de la Escuela es Nuestra, acordamos que vamos a construir banquitas, vamos a construir mesitas para que los niños coman. Y entonces hacemos una encuesta en la escuela. Una encuesta para que los niños decidan de qué color las quieren, dónde las quieren ubicar. Entonces, de esa manera, los niños van a participar en algo que es de su interés. Van a incorporar sus opiniones. Algo que es de su interés y es para el mejoramiento y la transformación de la escuela, de su entorno. Otro ejemplo de mecanismos, de espacios de participación y de diálogo son los buzones escolares. Los buzones escolares son un medio para que los alumnos expresen libremente lo que piensan, para lo que viven, lo que sienten acerca de cualquier tema que sea de su interés. Alguna necesidad, problema o situación que les inquiete y del cual desean dar su opinión, hacer alguna propuesta o alguna petición. Entonces, el tener un buzón escolar, nosotros ahí en nuestro plantel
es un espacio, es un mecanismo de participación y de diálogo. Otro ejemplo es que usted en el aula promueva debates. El debate puede ser un mecanismo mediante el cual los niños dialogan acerca de uno o de varios temas de su interés y en el que cada persona expone sus ideas, presenta argumentos, deliberan, defienden sus opiniones, sus intereses. Entonces, un debate es un mecanismo de participación de los niños. ¿Para qué vamos a promover la participación de los niños? Para que ahí externen las situaciones que les inquietan, que les incomodan, que les preocupan y de esa manera podamos resolver los conflictos por la vía pacífica. Dentro de las acciones formativas en la escuela está también el que les enseñemos a los niños a manejar los conflictos de manera pacífica. Es necesario que la escuela refuerce su papel como formadora de habilidades y valores. Habilidades y valores que conduzcan a la convivencia armónica. La convivencia armónica es primordial para que los niños reconozcan que los conflictos son parte de la convivencia y que aprendan a solucionarlos por la vía pacífica, que es normal. Está bien el que no estemos de acuerdo. No todos tenemos que tener la misma opinión o estar de acuerdo en todo. Es completamente normal que ella lo quiera hacer de color rojo, yo lo quiera hacer de color azul. Aquí lo importante es abordar los conflictos, solucionar los conflictos por la vía pacífica, sin violencia. El conflicto es una diferencia que existe entre los niños. Otra de las acciones formativas en la escuela por una cultura de paz es la comunicación asertiva. La comunicación asertiva es la capacidad de que los niños reconozcan, manejen y comuniquen de manera adecuada sus emociones. Entonces, el niño primero tiene que reconocer, tiene que manejar y comunicar de manera adecuada sus emociones. ¿Qué hace usted para promover esta comunicación asertiva? Usted como educadora tiene unas láminas pegadas ahí en su salón, donde cada lámina hay una silueta con un niño representando una emoción. ¿Para qué lo hace usted? Para que el niño reconozca cuando esté experimentando una situación similar, reconozca si es enojo, si es tristeza, porque una vez que el niño aprende a reconocer esa emoción, va a poder saber de qué manera la puede manejar, de qué manera la puede comunicar. Entonces, esto implica desarrollar en los niños habilidades para identificar lo que siente. Y ya que usted promueve muchísimas actividades para ayudar a los niños a que identifiquen lo que sienten, que identifiquen sus emociones. El monstruo de las emociones, estrategias, juegos, roles, intercambio de roles, muchísimas actividades para ayudarle a los niños a identificar lo que sienten. Ya una vez que identificaron lo que sienten, usted les ayuda, les enseña a expresarlo en el momento adecuado con la persona correcta y de manera respetuosa hacia el mismo. No vamos a permitir que en la secundaria un niño está muy enojado y a partir del enojo, él sabe que está enojado, ya identificó esa habilidad, ya identificó lo que siente, pero no sabe cómo expresarlo de manera respetuosa hacia él mismo. Y entonces lo que hace el niño de secundaria es de que con su puño le pega a la pared y le sangran los nudillos. Ahí el niño en secundaria logró identificar lo que siente el enojo, pero no pudo expresarlo de manera respetuosa hacia él mismo porque se está haciendo daño. Entonces es enseñarle a los niños a expresar su enojo en el momento adecuado, con la persona correcta, de manera respetuosa para él y para los demás. Esto va a favorecer en los niños que resuelvan diferentes situaciones a lo largo de su vida con dignidad y confianza. Y que no sea una situación en la que los niños ya salieron de secundaria, están en la preparatoria, hubo un conflicto y se anden agarrando ahí a machetazos. No, sino que ellos a través del diálogo, a través de la escucha activa, a través de estos aprendizajes puedan con dignidad, con confianza, poder resolver un conflicto sin violencia. Entonces, la comunicación asertiva es un comportamiento que implica habilidades que pueden aprenderse, mejorarse cada día. Conlleva conductas sanas, efectivas, que incluyen sentimientos de respeto y de autovaloración en los niños.
Otra de las acciones formativas, además de promover la comunicación asertiva, es el manejo y la regulación de las emociones. La identificación de las emociones, la respuesta a esas emociones por medio de su identificación, ya sea el enojo, la tristeza, la ira, la felicidad, la frustración o la sorpresa, es una competencia emocional que tenemos que desarrollar en nuestros niños. Ayudarles a que ellos puedan identificar las emociones, puedan, en este caso, regular las emociones para poder expresarla con la persona correcta en el momento correcto, y sin lastimar a los demás. Esa competencia emocional es necesaria para el desarrollo de nuestros niños, pues los capacita para resolver diferentes situaciones más adelante sin que tengan que recurrir a la violencia, sin el uso de la violencia. Recomendaciones para usted, maestra. Recomendaciones para usted, maestro, para el manejo pacífico de los conflictos. Usted como maestra con sus niños organice espacios de diálogo con los niños para que hablen de ellos mismos, para que compartan sus ideas, sus inquietudes, sus necesidades, sus emociones. Usted como maestra, como maestro, promueva la búsqueda y el establecimiento de acuerdos junto con sus estudiantes para la solución de las dificultades que se presentan. Ayude a los estudiantes a negociar y a ceder frente a un conflicto. Ayúdelos, no lo haga usted por ellos. Una cosa es que yo los voy a ayudar a mis estudiantes a que ellos aprendan a negociar, a ceder frente a un conflicto, y otra cosa es que yo les diga qué hacer. Ayude a los estudiantes a solucionar los conflictos por medio del diálogo asertivo. Un diálogo asertivo implica escuchar sin interrumpir. ¿Recuerdan el tema anterior? En el documento anterior que estudiamos, donde usted le mandó a hablar a Santos y a Carlos. Santos, Carlos, vengan para acá. A ver, Santos, ¿qué fue lo que pasó? Ahí usted estaba promoviendo un diálogo asertivo para que los niños escucharan sin interrumpir, respetando a quien estaba hablando en ese momento, modulando la voz, saber escuchar antes de responder y poder generar acuerdos para resolver los conflictos. Otra recomendación para ustedes: organizar diálogos informados en mesas redondas en las que participen los alumnos en colaboración con los maestros, directivos, personal de apoyo a la educación, si es un conflicto relacionado con la escuela, con la administración de la escuela. Generar espacios permanentes, espacios para compartir donde se anoten frases que estimulen pensamientos positivos y promuevan valores. Por ejemplo, algunos de ustedes lo que hacen es escribir el valor del mes en el pizarrón, escribir una frase motivadora, motivacional, generar esos espacios para compartir, analizar dilemas con sus estudiantes para que puedan reflexionar sobre un conflicto real, un conflicto ficticio y cuál es la mejor manera de solucionarlo, cuál era la mejor forma de hacerlo. Sí, maestra Cintia, debe de aparecerle hasta el tema 18, el 19 y 20 no, maestra, porque son los que estamos estudiando. Y sí, maestra Nancy, debe de estar ahí en la plataforma. Recargue la página, maestra Nancy, y ahí está el cuadernillo. Hay una metodología, maestras, maestros, del Programa Nacional de Convivencia Escolar. Hay una metodología básica. Una metodología, recordemos que es una serie de pasos, una secuencia a seguir, que promueve el manejo pacífico de los conflictos. Entonces, cuando usted tenga un conflicto en el aula con los niños que estén interactuando en algún proyecto, en alguna actividad, y surge un conflicto entre ellos, hay una metodología básica que se promueve para el manejo pacífico de los conflictos y consiste en hacer un alto y recobrar la calma. ¿Qué hizo usted con el niño Santos y su compañerito Carlos? Santos, Carlos, vengan para acá. Cuando estaban en conflicto elaborando la cartulina. Usted hizo un alto. No permitió porque el niño Santos, recuerda, le tumbó los materiales al niño Carlos. Carlos se enojó, también se los tumbó a Santos y entonces pues eso iba a ir escalando. ¿Qué hizo usted? Primero hacer un alto para recobrar la calma, para que se tranquilicen los niños. Hablar y escucharse uno al otro fue lo que hizo después. A ver, Santos, explícame, ¿qué pasó? Carlos, ahora tu turno, explícame, ¿qué pasó? Hablar y escucharse uno al otro, los niños. Determinar qué necesita cada uno. Una vez que estén dialogando, los niños van a poder escuchar y van a poderse dar cuenta cuál es el problema para de esa manera solucionarlo.
Ya una vez que se escucharon, van a proponer ellos alternativas de solución. Van a proponer soluciones. Los niños analizan las soluciones y eligen la solución que satisfaga a todos los implicados. Y ya después se traza un plan y se pone en práctica. ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Cómo lo van a hacer? ¿Cuándo lo van a hacer? Esa es la metodología básica que desde el Programa Nacional de Convivencia Escolar se promueve para el manejo pacífico de los conflictos, que describe el ejemplo que yo les narraba del niño Santos y el niño Carlos. Algunas recomendaciones para los docentes y los directores para que puedan comunicarse asertivamente con los niños. Primero hay que aprender a escuchar a los niños. Es lo primero. Aprenderlos a escuchar. Muchas de las veces, sí, y luego, mira, y no prestamos atención a lo que nos está diciendo el niño respecto al conflicto que tiene con otro. Tenemos que promover, en este caso, que aprendan a escuchar. Ayudar a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes a reconocer y expresar sus emociones de tal forma que ayude a resolver sus necesidades de comunicación y atención constructivamente. Que enseñar a los niños a que puedan identificar, puedan nombrar lo que han, en este caso, escuchado. Cuando una niña, cuando un niño o adolescente se dirija a usted, procure hacer contacto visual. Deje de hacer lo que está haciendo y préstele atención a la niña. Préstele atención al niño. Esto para generar confianza y a pesar de sus múltiples ocupaciones, que tenga usted toda una pila de libretas, de libros de texto por revisar, esperamos y prestamos atención al niño. Trate de destinar un tiempo, aunque sea poco, aunque sea reducido. Si usted le da un tiempo, si usted le destina tiempo al niño, le está dando un mensaje al niño. Le está diciendo que es como persona es valioso para usted, es valiosa para usted. Y lo que le pasa le interesa a usted, le interesa lo que le pasa al niño, lo que le pasa le interesa a las personas que le rodean. Entonces el niño va a tener confianza. Si hacemos todo lo contrario, es decir, si yo como maestra, como maestro, no le presto atención al niño, el niño va a decir, ¿qué gano con decirle a la maestra si la maestra ni hace nada? Si la maestra ni me cree, si la maestra ni me escucha. Y entonces los conflictos van escalando y el conflicto se va a convertir en acoso escolar y el acoso escolar se puede convertir en violencia sexual. Entonces va a ir escalando, va a ir escalando. Entonces por ello es importante que nosotros prestemos atención a los niños. Sí, maestra Grisel, una recomendación podría ser actuar de manera neutral en los conflictos con los niños para de esa manera que ellos puedan proponer alternativas de solución en un conflicto. Realice actividades en las que tome en cuenta la opinión de las niñas, niños y adolescentes y respételas ante el grupo. Niños, el día de hoy vamos a leer un cuento muy bonito. Es el cuento de los tres cochinitos. ¿Quieren que los leamos aquí? Nos sentamos en el piso y lo leemos o nos salimos aquí al patio. Hay un arbolito, ahorita la mañana está muy fresca y ahí podemos leerlo ahí en las mesitas, ahí debajo del arbolito. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Realizando una actividad sencillísima donde estoy tomando en cuenta la opinión de los niños. Vamos allá al arbolito, maestra, las mesitas. Perfecto. Saco a los niños. Respeto esa opinión, esa decisión, ese acuerdo ante el grupo. Hágale saber a los niños que es válido no estar de acuerdo con alguna idea. Es normal. No tenemos que estar de acuerdo con todo. Y exprésenlo y que ellos puedan expresarlo de forma respetuosa, de forma adecuada. El que no están de acuerdo con alguna situación. Los estudiantes también deben de tomar en cuenta que está permitido cambiar de opinión, lo que significa ser flexibles ante nuevos conocimientos. Si el niño antes decía una cosa y no es que yo dije que no creía, pero tienes nueva información, está bien cambiar de opinión. Eso en cuanto a las acciones formativas, maestros. Las acciones formativas es enseñarlos a que la escuela es un espacio seguro. Ahora, las acciones preventivas. Las acciones preventivas es antes de. Es decir, se requiere crear estrategias que contribuyan a prevenir y actuar frente a diferentes situaciones de riesgo. ¿Cuáles son las situaciones de riesgo que se pueden presentar en nuestra escuela? La violencia sexual, el maltrato escolar, el hostigamiento, acoso escolar,
fenómenos naturales, incendios, lesiones leves o graves, adicciones, prevención de ingreso de armas de fuego o armas blancas a la escuela, por lo que se deben prevenir situaciones de violencia en el entorno inmediato de la escuela con el apoyo y la participación de las madres, padres de familia o tutores. Es decir, en las acciones preventivas participan los papás. Ejemplos de acciones preventivas. La escuela debe de contar con recursos. ¿Qué recursos? Un inventario de recursos internos y un croquis de recursos externos. ¿Qué es un inventario de recursos internos? Un inventario de recursos internos, maestros, es un mapa que debe de haber en la escuela de los riesgos y recursos en la escuela. Un mapa que se señale cuáles son las zonas de riesgo, por ejemplo, porque son poco visibles o porque están aisladas, para que los niños vean, conozcan en qué áreas deben de andar, qué áreas son seguras. Eso es un mapa de riesgos y recursos de la escuela. Es un inventario de recursos interno. Un croquis de recursos externos se refiere a un croquis. Aquí tenemos a la escuela Benito Juárez, aquí está. Y este croquis, este mapa de riesgos de la escuela externo, me dice que esto lo debo de evitar. Aquí hay un lote baldío, aquí hay un lote baldío, debo evitar transitar por ahí. Aquí hay una cantina, debo evitar transitar por ahí por la cantina. Aquí está la Cruz Roja, Protección Civil, el centro de salud, por si me llego a sentir mal cuando salga de la escuela. Son los recursos con los que cuenta la escuela para protegerse ante una situación de emergencia, como acciones preventivas. Es decir, gracias a que el niño conoce el mapa de riesgos dentro de la escuela, pues no anda por allá por donde está los arbustos detrás de los baños, porque es una zona de riesgo para los niños. Son acciones preventivas. Vamos a revisar un protocolo, maestras, maestros. El protocolo, sí, maestra Grisel, regularmente en las escuelas lo tienen en la dirección, ahí fuera de la dirección, ahí en un lugar visible para todos. Pero ya depende de la escuela cómo lo organicen y es para que el niño tenga conocimiento. Lo importante es que el niño conozca, que el niño pueda identificar. Vamos a ver un protocolo que es la prevención de ingreso y detección de objetos y sustancias prohibidas en la escuela. ¿Cuál es el protocolo para evitar que los niños ingresen sustancias prohibidas a la escuela? ¿Cuál es el protocolo para evitar que los niños ingresen armas blancas, armas de fuego a la escuela? El protocolo es de mochila segura. En algunos estados está prohibido revisar la mochila a los niños. Este es un protocolo del documento base, por lo tanto, aunque en su estado esté prohibido revisar la mochila a los niños, le pueden preguntar por ello en el examen, porque recuerde que el examen no es estatal, es nacional. Entonces, ¿qué es lo primero que se hace en este protocolo? Visualice usted el mes de agosto. En el mes de agosto, antes de que inicie el ciclo escolar, en la fase intensiva, el director instala el comité de vigilancia. El comité de vigilancia está integrado por madres de familia, por padres de familia. Ese comité de vigilancia es el encargado de aplicar las medidas consensuadas, los acuerdos, los compromisos. Ese comité de vigilancia es el encargado de difundir un catálogo. ¿Catálogo de qué, profe? Un catálogo de los objetos y sustancias prohibidas. Objetos y sustancias que no se deben de ingresar a la escuela, que están prohibidas a la escuela. Por ejemplo, una lista de objetos que no deben de ingresar a la escuela. Vamos a suponer que yo soy maestro de jardín de niños, entonces algo que no se debe de ingresar al jardín de niños es recipientes en envase de vidrio. El jugo del niño no puede ir, el agua del niño no puede ir en un recipiente de vidrio porque se cae, se rompe y puede representar un riesgo para el niño. Ese sería un objeto que no se debe de ingresar a la escuela. Me voy a secundaria. Vapeadores, bebidas energetizantes, no pueden ingresar, en este caso, bebidas energetizantes a la secundaria. Entonces, así se elabora esa lista de cuáles son los objetos que no deben de ingresar a la escuela.
Y el comité de vigilancia va a difundir ese catálogo con esa lista de los objetos y de las sustancias prohibidas a los padres de familia. Difundir el procedimiento, en este caso, el comité de vigilancia va a darle a conocer a los padres de familia el procedimiento de la revisión de las mochilas. Le va a dar a conocer a los padres de familia la lista de las personas autorizadas. ¿Qué es la lista de las personas autorizadas, profe? Que madres de familia son las que van a observar la mochila de sus hijos, porque no es el maestro. Y durante la operación Mochila Segura, la mamá no le abre la mochila al niño. La mamá está observando. A ver, abre esa bolsita que tienes ahí. ¿Eso que traes ahí qué es? Ok, a ver, esta bolsa de acá. Abre esa bolsa de acá. ¿Qué es lo que traes ahí? La mamá no toca la mochila de los niños. Entonces, esa lista de personas autorizadas son esas mamás que van a estar revisando los objetos y las sustancias que traen en las mochilas los niños. Y de igual manera se va a difundir el procedimiento por parte del Comité de Vigilancia a los padres de familia, las consecuencias en caso de hallar un objeto o una sustancia prohibida en la mochila de su hijo. ¿Qué le va a pasar al niño? ¿Qué es lo que se va a hacer? Todo eso se hace antes, en el mes de agosto, en fase intensiva de consejo técnico. Ahora, ya inició el ciclo escolar. El 1 de septiembre se instala el comité de vigilancia ahí en la escuela. Y entonces están ahí los madres de familia, ponen una mesita y todos los niños están haciendo una filita donde tienen que pasar por ahí. Viene profe Santos, que es el director de la escuela, y el profe Santos también tiene que pasar por ese filtro. No porque es el director se va a meter, no. El profe Santos tiene que abrir su portafolio, mostrar los objetos para que vean que no trae una sustancia, que no trae un objeto prohibido a la escuela. Después viene la maestra Inés. La maestra Inés también tiene que pasar por ese filtro. Todas las personas van a pasar por ese filtro. ¿Qué es lo que va a hacer el comité de vigilancia? El comité de vigilancia lo que va a hacer es pedirle a los integrantes de la comunidad que muestren el contenido de sus mochilas, que muestren el contenido de sus bolsos, de sus portafolios al comité de vigilancia. El comité de vigilancia observa. Y si el comité de vigilancia encuentra un objeto o una sustancia prohibida, tiene que analizar. ¿Qué va a analizar el comité de vigilancia? Si ese objeto o esa sustancia representa un riesgo. Si va pasando el niño Santos muestra su mochila. Si en la mochila del niño Santos no hay ningún objeto, ninguna sustancia prohibida, no hay, el niño Santos le pasa al salón, pasa a la escuela. Vamos a suponer que el niño Santos traía una bebida energetizante, maestra Nancy. La traía en la mochila y la bebida energetizante aparece en esa lista de objetos que no deben de ingresar a la escuela. Entonces el comité ve la bebida energetizante cuando Santos abre la mochila y el comité de vigilancia tiene que preguntarse, ¿ese objeto prohibido representa un riesgo de seguridad? No, no representa un riesgo de seguridad. Es una bebida energetizante. Es un envase de vidrio. Es un termo, como dice la maestra Grisel. Un termo que los niños en su escuela no les permiten llevar termos. Entonces, como no representa un riesgo de seguridad, lo que va a hacer el comité de vigilancia es colocar el objeto en una bolsa. A la bolsa le van a poner el nombre del niño Santos, que es el nombre del niño, del poseedor, y se va a resguardar hasta la salida. El objeto no va a entrar a la escuela. En la salida se le regresa al niño. Pero vamos a suponer que el niño Santos traía una navaja en la mochila. Traía una navaja en la mochila porque el fin de semana se fue a dormir con el abuelito, con los abuelitos, y el abuelito lo llevó a la huerta, estuvieron comiendo naranjas allá y se le olvidó la navaja donde estaban pelando la naranja, se le olvidó la navaja en la mochila.
¿Una navaja representa un riesgo de seguridad? Sí, sí representa un riesgo de seguridad. El comité no va a saber que el niño Santos andaba ya en la huerta comiendo naranja con su abuelito. El comité de vigilancia ve la navaja y lo que hace inmediatamente, porque una navaja sí representa un riesgo de seguridad, lo que va a hacer el comité es no toca la navaja, no se toca el objeto, se coloca la mochila completa, la bolsa o el portafolio en un contenedor para su resguardo. E inmediatamente se llama al supervisor escolar, a las autoridades competentes. Si se trata de niños, se debe establecer comunicación con la madre, con el padre o con el tutor. Porque tu niño trae una navaja. Se levanta el acta de hechos. Ese es el protocolo, maestros. Después de esto, se da seguimiento a la atención del niño Santos, si está recibiendo atención psicológica, por qué llevó esa navaja y demás. Ese es el protocolo para la prevención de ingreso y detección de objetos y sustancias prohibidas en la escuela. Lo que hace el comité principalmente es, si no trae objeto prohibido, pasa a la escuela. Si trae un objeto o una sustancia prohibida, el comité de vigilancia tiene que analizar si representa un riesgo de seguridad. Si no representa un riesgo de seguridad, el objeto se resguarda hasta la hora de la salida y se le regresa al niño. Si sí representa un riesgo de seguridad, la mochila toda completa es la que se resguarda y se llama al supervisor, a las autoridades correspondientes para que den seguimiento. Vamos a ver otro protocolo. ¿Cómo debemos de actuar ante la presencia de armas de fuego o arma blanca durante la jornada escolar? Vamos a suponer que usted está dando clase y en su salón tiene el niño Santos. Al niño Santos lo molestan mucho y entonces la mamá ya está fastidiada de que molesten al niño Santos y no haga nada. Entonces la mamá, producto de su frustración, fue a la escuela a buscar al niño que le pega en el baño al niño Santos y le quita el dinero de su almuerzo. Y entonces fue y lleva una pistola, lleva una navaja porque anda buscando a ese niño. Entró a la escuela la señora. Entonces tenemos la presencia de un arma de fuego, de un arma blanca durante la jornada escolar. Alguien entró con un arma blanca, alguien entró con un arma de fuego. ¿Cuál es el protocolo? Primero, tenemos que tener nosotros, maestros, como parte de las acciones preventivas, timbres distintivos en la escuela. Por ejemplo, para que los niños salgan al descanso, para que los niños salgan ya para su casa, hay timbres distintivos. Para el cambio de hora, tenemos que tener timbres distintivos para situaciones de emergencia también. Alarmas silenciosas, canales de comunicación interna entre nosotros los maestros. ¿Por qué es importante eso? Porque usted imagínese que estaba explicando el proyecto, dando su clase y usted ni en cuenta que entró la mamá del niño Santos con una navaja, con una pistola. Entonces, para eso son los timbres distintivos, las alarmas silenciosas, para que usted se entere cuando alguien active ese timbre esa alarma silenciosa, ese timbre distintivo, para que usted se entere de cómo pueden, en este caso, qué es lo que deben de hacer y cómo pueden proteger a los niños. Por eso esas acciones preventivas. Vamos a suponer que tienen timbres distintivos. Timbre distintivo, usted escucha el timbre y entonces ya sabe que entró una persona con un arma blanca, con un arma de fuego. Lo que primero que va a hacer usted como maestra es mantener la calma. Es lo primero que se debe de hacer en todos los protocolos, mantener la calma. Después, colocarse en el piso boca abajo, lejos de puertas y ventanas a todos los niños y que guarden silencio. Les pide que se coloquen en el piso, boca abajo, lejos de las puertas, lejos de las ventanas y que guarden silencio. Van a permanecer en el salón, cerrando puertas, cerrando ventanas para que no vaya a entrar la mamá del niño Santos ahí al salón y que esté buscando ahí a los niños. Va a verificar que todos los niños se encuentren en el salón. Está revisando que todos los niños estén en el salón. Si usted es maestro de educación física y andaba en la cancha, cuando escucha el timbre distintivo, debe desalojar esa área de riesgo de manera inmediata, porque la mamá del niño Santos va a ver allá el montón de niños y va a ir hacia allá porque va a pensar que ahí está el que lo molesta.
Entonces debe de desalojar el área de riesgo y movilizar a los niños hacia zonas de menor riesgo. Una zona de menor riesgo es otro salón, la biblioteca, el aula de medios, cualquier otro salón que tenga cerca usted ahí. Evitar que los niños se asomen por las ventanas. Si se asoman por las ventanas, la mamá del niño Santos va a observar y va a ir ahí con ellos. Cuando sea posible, llamar al 911 e informar a las autoridades. Es importante identificar al portador del arma y no violentarlo. Aquí no es válido de que, pues es que yo soy el maestro de educación física, puedo someter fácilmente a la mamá del niño Santos, desarmarla ese no es nuestro protocolo. Nuestro protocolo no es hacerla de superhéroe. Recuerde, maestra, recuerde, maestro, que usted en casita tiene una familia, tiene seres queridos que lo esperan, sus hijos, su pareja, sus papás. Entonces el protocolo indica que vamos nada más a identificar al portador del arma y no vamos a violentarlo para que nos haga daño a nosotros o haga daño a los niños. Brindar facilidades a cualquier servicio oficial de emergencia para que puedan ingresar, trasladar a los niños en caso de que haya heridos y realizar simulacros cada 6 meses para diversas situaciones. En el mes de agosto se hace simulacro, en el mes de enero se debe hacer simulacro. 2 veces en este caso se deben hacer simulacros cada 6 meses. Mes de agosto, mes de enero. Eso en cuanto a la presencia de armas de fuego, armas blancas en la escuela. Profe, y la persona, en 911 las autoridades son las que intervienen. Recuerden que nosotros como maestras, como maestros, tenemos alcances, tenemos limitaciones. Somos maestras, somos maestros. ¿Qué hacer ante una situación de riesgo cerca de la escuela? Usted está dando clases, está explicando el proyecto, bien bonito su proyecto, todos los niños prestando atención, bien padre. Y de repente escucha usted ahí a lo lejos que un carro patina las llantas, está quemando llanta ahí, con los acelerones, choques, disparos. En caso de que se escuchen o identifiquen ruidos de disparos o disturbios en el perímetro de la escuela, y se encuentre dentro del salón, se sugiere que realice lo siguiente. Primero, mantener la calma. Tenemos que mantener la calma para poder organizarnos con los niños. Le va a indicar a los niños que se coloquen en el piso boca abajo, lejos de puertas, lejos de ventanas y que guarden silencio. En caso de que exista algún niño con discapacidad, se les solicitará a quien esté más próximos a ellos que lo ayuden a resguardarse en el suelo. Usted está en un extremo, el niño con discapacidad está en otro extremo. El protocolo no es de que usted vaya con este alumno con discapacidad para ponerlo a salvo. No, el protocolo dice que quien va a resguardar al niño con discapacidad es quien va a ayudarle, es el alumno o los alumnos que estén más próximos. Por ello, la importancia de los simulacros cada 6 meses, para que todos vean, conozcan de qué manera pueden apoyar al niño Santos, que es un niño con discapacidad. Permanecer en el aula y, de ser posible, cerrar puertas y ventanas y obstaculizar la entrada. Porque está usted escuchando disparos, disturbios, entonces vamos a obstaculizar puertas y ventanas para que esa persona que viene huyendo no se vaya a meter ahí al salón a quererse resguardar o a tomar rehenes. Entonces, por ello vamos a resguardar, vamos a obstaculizar la puerta, la entrada, las ventanas para que nadie ingrese al salón. Verificar que todos sus estudiantes se encuentren en el salón de clase, que todos estén ahí en el salón, todos los niños. Profe, mi niño Santos andaba en el baño, profe. Durante el momento de los disturbios, mi niño Santos andaba en el baño. ¿Qué se hace con esas situaciones? Por ello, la importancia de los simulacros. El simulacro, usted cuando están practicando el simulacro, indica que si un alumno no está en su grupo, no está en el aula, otro profesor, el niño se puede resguardar. El niño practicó los simulacros. Entonces el niño escucha el timbre silencioso, el timbre distintivo, perdón, o la alarma, ve la alarma silenciosa y se integra, se mete a otro salón. Ahí entran los canales de comunicación porque
El maestro le va a escribir, maestra, tengo a Santos aquí en el salón, andaba en el baño, no te preocupes, aquí está a salvo. Y ya de esa manera está seguro. Se debe de desalojar el área de riesgo y movilizar a los estudiantes hacia zonas de menor riesgo si andaba usted en el exterior, en el laboratorio, en alguna parte donde los niños están en riesgo. Debe de permitir con precaución la entrada a los estudiantes que permanezcan fuera del salón. Un niño que andaba en el baño, otro que fue a sacar copias. Esos niños que andaban fuera del salón los vamos a meter al salón más cercano. Permitirles la entrada, que estén ahí seguros ahí con nosotros, aunque no sea su salón. Evitar que los niños, los adolescentes se asomen por las ventanas para observar lo que pasa. Que quieran tomar video o fotografías, pues el agresor las puede considerar como una provocación. Es muy importante que evitemos que los niños estén por las ventanas de curiosos. Como es un enfrentamiento, son disturbios, hay disparos, una bala perdida puede romper el cristal, puede darle al niño, entonces por ello se deben de alejar de las puertas, de las ventanas, los niños, estar a salvo para que no vaya a haber una bala perdida ahí con ellos. Las alarmas silenciosas, maestra Lauris, hay de distintos tipos. Las más utilizadas son como un foquito, como focos, de colores. Entonces está el salón y empieza el foquito a encenderse. Es una alarma silenciosa. No es sonido, son colores, son focos, es una alarma silenciosa que permite que los niños, pues ya vemos que se está encendiendo ahí, está ocurriendo algo. Los timbres distintivos son con, por ejemplo, con distintos, tocan el timbre varias veces o con una prolongación más de lo normal. Entonces, esos son timbres distintos. Un timbre que sea distinto al de siempre, distinto al de la hora del descanso, distinto al de la hora de la salida. En cuanto sea posible, deben de llamar al número de emergencias 911 e informar a las autoridades. Debe hablar a los estudiantes con voz tranquila pero segura, diciéndoles que deben mantener la calma, escuchar sus órdenes para resguardar su seguridad física y que no entren en pánico. En ningún momento se le va a dar la salida a los niños del salón hasta que alguna autoridad o director lo indique. Vamos a suponer que el niño dice, es que me quiero ir a mi casa, no se va a ir. Nadie sale de la escuela, nadie sale del salón. Si el papá del niño Santos desesperado, temiendo por la vida de su hijo, se fue, estaban disparando, estaban los coches ahí, el enfrentamiento, él cruzó ahí por en medio de ellos porque quería proteger a su hijo y llegó a la escuela, está en riesgo. Vamos a meterlo a un salón y ahí va a permanecer, no se va a llevar al niño, se queda ahí en resguardo, se queda ahí a salvo. El lugar más seguro son los salones, es la escuela, no en la calle, no por donde cruzó el señor. Entonces, en ningún momento se permite la salida de los niños cuando hay estos disturbios, hasta que la Secretaría de Seguridad, hasta que el director lo indique, lo confirme. Nosotros no vamos a, en este caso, permitir la salida de los alumnos. Es importante realizar simulacros de situaciones de riesgo cada 6 meses, en agosto y al inicio del ciclo escolar, en enero, al regreso del receso vacacional. En agosto, que es al inicio del ciclo escolar, y en el mes de enero, los simulacros para distintos tipos de actividades, en este caso que son los protocolos. Sí, Nan, sí está autorizado el uso de cámaras de seguridad. Aquí ya nada más es el protocolo y la intención de esas cámaras de seguridad. Principalmente que no sea con la intención de fiscalizar el trabajo de los maestros, que no sea con la intención de, pues darle un uso distinto al que es. Regularmente las cámaras, Nan, es un respaldo, es un resguardo. Es decir, no es como, por ejemplo, en un centro comercial hay muchísimas cámaras y hay todo un departamento, todo un equipo de guardias que están vigilando en tiempo real. En la escuela no funciona así, no debe funcionar así. En la escuela es un respaldo. Que se le perdieron a un niño 100 pesos, que alguien le
destruyó un objeto a un niño, que un niño se peleó y le causó herida y no había maestro en eso, entonces vamos al respaldo a revisar las cámaras para ver qué fue lo que sucedió. Ese es el uso en las escuelas de respaldo, en este caso de para poder revisar, pero no para estar vigilando en tiempo real como lo sería en un centro comercial donde hay un equipo dedicado a eso. Imagínense el director todo el día ahí en las cámaras. No, eso no es correcto. Es de respaldo nada más. Manejo de crisis y buen trato en la recuperación emocional en contextos de emergencias. Ocurrió una situación de esta. ¿Cómo vamos a manejarlo después de esto? Entonces, los niños tienen derecho a vivir un ambiente protector y cálido en donde puedan expresar sus emociones. ¿Qué podemos hacer en la escuela para la recuperación emocional? Para que los niños estén tranquilos, para que los niños estén en un ambiente de confianza, en un ambiente cálido. Primero, conocer las medidas básicas de prevención ante diferentes riesgos. Desarrollar habilidades emocionales en los niños. Enseñar ejercicios de respiración y autocontrol emocional. En el jardín de niños, las educadoras, los educadores manejan una estrategia muy bonita que es soplar la vela o inflar el globo e inhalar la rosa. Entonces, están enseñando a los niños ejercicios de respiración. A inhalar, huelen la flor y exhalar. Ya sea inflar el globo o soplar la velita. Son estrategias donde les estamos enseñando a los niños ejercicios de respiración, ejercicios de autocontrol emocional, para cuando ocurran estas situaciones, pues ya los niños enseñarlos a respirar y poder manejar las crisis. Hacer un inventario de los recursos de la escuela para emergencias. ¿Qué inventarios se tienen? Un croquis interno, un croquis de la escuela, del externo, un mapa interno de los riesgos, dónde está la zona segura, cuáles son las zonas de riesgo. Apoyar en la recuperación emocional de los niños después de un acontecimiento. Contar con un directorio de las instituciones para emergencia. Los números de emergencia, contar con ese número para poder contactarlos, para poder comunicarse con ellos. Para ayudar a los niños a mantener la calma durante una crisis, se recomienda que usted hable con un tono de voz tranquilo, con un tono de voz sereno. Mirar a los ojos a los niños, eso le va a dar más calma, más tranquilidad al niño, más confianza, que se sienta acompañado, pedirle que inhale y que exhale profundamente para regular sus emociones. La respiración nos ayuda mucho en la regulación emocional, maestros. Que se mantenga un espacio en el que el niño se sienta seguro. Vamos a suponer que hay disparos, maestra. Hay disparos, maestro, en las inmediaciones, en el perímetro de la escuela. El niño Santos salió corriendo y se fue corriendo a meter debajo del escritorio. Déjelo ahí debajo del escritorio. Ahí él se siente seguro. Ahí él se siente seguro por los disparos, por el ruido, que se mantenga el niño en un espacio en el que él se sienta seguro, dentro del aula. Después del evento de emergencia se sugiere localizar a la mamá, al papá, al tutor, brindarle información de las instituciones de apoyo a las emergencias, quienes pueden brindarle apoyo psicológico, terapia al niño, dar seguimiento al caso hasta su cierre, atender a los niños después de la crisis con actividades lúdicas, juegos, canciones. Ya no vamos a retomar clase, vamos a tratar de recuperar un ambiente protector, un ambiente cálido. Es importante que no se oculten los hechos a los padres de familia, a los alumnos, no impedir que se hable de lo sucedido, no sobreexponer a los niños a las imágenes del incidente, si hay evidencia ahí del choque de sangre, no sobreexponerlos. De acuerdo con la edad de los niños, hablar del incidente y explicar lo sucedido de manera clara y sencilla, pero hablarlo desde esta perspectiva, maestros. Niños, gracias a su excelente participación en los simulacros que hacemos en el mes de agosto y en el mes de enero, el día de hoy que se presentó esta situación, el día de ayer que se presentó esta situación, todos lo hicieron excelente. Estoy muy orgulloso de ustedes porque todos estamos bien gracias a que participan muy bien en los simulacros. Estamos hablando del incidente, explicando lo sucedido de una manera clara, de una manera sencilla, reconociendo la importancia del simulacro.
Retomar las rutinas hasta alcanzar la normalidad y buscar ayuda profesional en caso de presentar alguna alteración que requiera el niño terapia, que requiera apoyo socioemocional. Es importante considerar también, maestros, que en la escuela se pueden presentar diferentes tipos de riesgos. No solamente el ingreso de una persona con armas de fuego, sino el acoso escolar, la violencia sexual. Ese tipo de violencia, hay cierto tipo de violencia que es difícil de ver y pocas son las víctimas que reportan los casos. Pocos son los niños que dicen, maestra, me pegaron, maestra, me hicieron esto. Tenemos que considerar eso. Debemos tratar de inmediato, de forma discreta, de forma segura, de forma amigable, lo que un niño nos confiese respecto a algo que vivió en la escuela. Proteger la integridad de los niños. Informar y capacitar a los maestros, a las familias para identificar signos de violencia. ¿Cómo que signos de violencia? Sí, algunos síntomas y algunos signos de violencia o de alerta para nosotros como maestros son los siguientes. Si usted como maestra, si usted como maestro observa moretones, rasguños, costras se refiere, maestros, visualice un escenario en el cual a un niño lo toman aquí del cuello, lo están jaloneando de aquí del cuello, entonces quedan aquí la piel un poquito rasgada, entonces se refiere a esos signos de alerta para nosotros de que el niño estuvo participando, fue víctima de acoso del tipo físico. Cuando tienen miedo de ir a la escuela, es un síntoma, un signo de alerta. Tienen miedo de ir a la escuela por algo que está pasando. Dificultades para relacionarse o comunicarse, bajo rendimiento académico, falta clases constantemente, la mamá le dice que tiene muchas pesadillas, sufre dolores de cabeza y de estómago de ese mismo miedo, de ese nervio, de pronto se vuelve agresivo, tiene arrebatos de ira, son síntomas, signos de alerta para nosotros como maestros para darnos cuenta de que quizá es víctima de algún tipo de violencia. Recomendaciones para atender algún tipo de violencia. Dar confianza y recabar información para saber qué trato se le va a dar. Aplicar empatía, atender lo que la niña desee compartir, es decir, prestarle atención, escucharla. Proteger la privacidad y la confidencialidad de la entrevista, lo que le digan las niñas, los niños. Escuchar con respeto, permitiendo que se exprese libremente. No le ponga usted palabras en la boca del niño, déjelo que él se exprese libremente, que él le cuente, que él le narre. Y después, para atender y canalizar, permitir la intervención de las instituciones y autoridades responsables de procurar la integridad de los niños para que los protejan y dar vista y o denunciar de inmediato los hechos ante las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de la entidad federativa, autoridades ministeriales encargadas de la Procuración de Justicia, como lo veíamos en el protocolo de violencia sexual, y en el protocolo de acoso escolar. Eso es lo que debemos hacer para la detección, atención, canalización y denuncia de casos de violencia. Digamos que es una especie de infografía esto de lo que hemos revisado en casos de acoso escolar y violencia sexual. Esto fue lo correspondiente, maestros, al documento de entornos escolares seguros y es un documento base que nos orienta un poco sobre cuáles son los protocolos que debemos de seguir. Punto importante, recuerde que, maestro, que nosotros en nuestros estados, para efectos del desempeño de nuestra función, tenemos protocolos específicos. Este que estamos estudiando ahorita es el del examen. Puede diferir un poco respecto a lo que se hace en su estado. Entonces, este es el que vamos a tener presente para efectos de nuestro examen. ¿Ok? Bien, maestras, maestros, pues muchísimas gracias por su tiempo, por su atención en la clase de el día de hoy. Nos vemos la próxima sesión. Dios me los bendiga. Hasta pronto. Buenas Gracias. noches, maestro. Buenas Gracias. noches. Buenas Bye. noches. Buenas noches. Gracias, Excelente. profe. Gracias, Muchas Dios me los bendiga. gracias. Saludos, buenas noches. Muchas Maestra, gracias. maestra Maritza. Maestro Excelente Rafi, noche para todos. como, Saludos. como ya mencionaban, a mí en la plataforma no me aparece la evaluación del tema 18. Ya recargué la página, ya lo volví a hacer. De los 19 y 20, pues no aparecen porque son los que vimos hoy. Sí. Pero sí, del 18 no me aparece. Bueno, aquí estoy en el de primaria. ¿En qué está participando usted, maestra? En secundaria.
secundaria general. Sí, tiene razón, maestra. Lo reviso y lo cargo, maestra. Gracias por la observación. Muchísimas gracias, al contrario, bendecida noche. Gracias, maestros. Nos vemos. Gracias, bonita noche. Buenas noches. Gracias.